Buenas tardes, muchas gracias al doctor Felipe por la invitación a ser moderador de este panel y a los compañeros de panel, asistentes. Ok, Ana, Ángel, ¿podemos ponerlo ahí de fondo? Sí. Ajá. Ángela Cadena, profesora de la Universidad de los Andes, se excusó por una situación de último momento, le impidió acá acompañarnos. Pero bueno, tenemos 50 minutos para aprovechar a hablar de este tema. Ya hemos hablado de sector financiero, regulación del sector financiero. Entonces, en el sector financiero seguramente todos nos sentimos como consumidores involucrados. Este va a ser otro de los temas en donde en principio uno piensa que es muy sofisticado, muy denso la regulación, muy difícil entenderla, pero empecemos con una lógica básica y es que aquí todos somos consumidores. Mejor dicho, en este panel, pónganse la camiseta todos ustedes en el día a día cuando pagan la factura de energía eléctrica y gas natural y de esa manera entonces ya le van a encontrar el gusto a la discusión que vamos a tener. ¿Y cuál es la coyuntura en la que estamos? Miren ustedes en las noticias y por todos lados lo que ustedes van a encontrar es una situación de escasez. Bueno, situación de escasez que no es especulativa. ¿Por qué? Porque en Colombia existe la Unidad de Planeación Mineroenergética, es una entidad pública adscrita al Ministerio de Minas y Energía que tiene la tarea de estar pensando 20 años hacia adelante. Y esa entidad ya objetivamente dice con cifras, miren, hay estrechez del mercado de gas natural para 2016, ya las proyecciones dicen vamos a estar en una situación de desabastecimiento, no va a alcanzar la oferta nacional para cubrir la demanda. Y en energía eléctrica, la situación de estrechez se mide en términos de y si viene un fenómeno El Niño, ¿cómo estamos? Y también los números arrojan alarmas, números rojos para mediados de 2025-2026. ¿Y qué pasa cuando hay estrechez de mercado? Todos acá, los que estamos, sabemos que cuando se restringe la oferta, se suben los precios. Eso es un principio de la economía, así como la ley de la gravedad. ¿Sí? Y ahora sí, con ese contexto, en el que ya me tomé 2 minutos, cuando acá lo que más quiero es oír a los panelistas, entonces empecemos a hablar ya de la primera pregunta. La primera pregunta es, miren, situación de estrechez. Estrechez, inmediatamente el precio reacciona. Pero la preocupación entonces que surge entre entidades reguladoras, acá nos acompañan reguladores, nos acompañan supervisores, inmediatamente es distinguir cuál es la diferencia entre el comportamiento de los agentes, que es el resultado natural de la situación de estrechez de mercado, o una conducta que hemos visto en las noticias que tienden a despertar preocupación de posibles riesgos de especulación, comportamientos de los agentes para extraer rentas en esa situación de estrechez. Bueno, entonces, con esa introducción general, hago una pregunta. Por favor, Carlos, le voy a hacer la pregunta para que usted empiece y luego Fernando, Ángel, tomen ustedes también la iniciativa para en que empecemos a construir a partir de ese contexto. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían? Piénsenlo en general, Carlos, piénselo a las autoridades de regulación, a los supervisores, a los consumidores, a los oferentes de energía y gas en este contexto. Listo, ¿me oyen ahí? Bueno, antes que nada, agradecer por supuesto a la asociación, a mis copanelistas y a todos los organizadores por la invitación. Quiero hacer un reconocimiento especial a la señora superintendente y la señora superintendente delegada. Creo que es bastante positivo que se han quedado todo el panel. Yo honestamente creo que es la primera vez que lo veo y es muy importante que estén acá oyéndonos. Y ya que nos están oyendo, junto con los demás, pues entonces creo que trataré de ser lo más amplio y no solo hablarle a las empresas, que es lo que primero o en primera medida tenemos planeado, sino también pues a las autoridades, y les agradecemos de nuevo mucho por estar acá. Yo quisiera rápidamente, José, si usted me permite, traducir un poquito, yo que soy el menos experto de los del panel, aterrizar esto un poquito a derecho de la competencia, el sector energético y el sector de gas. El sector energético y el sector de gas pues tiene 4 eslabones.
generación o producción dependiendo, transmisión o transporte, distribución y comercialización. Y digamos que eso es a grandes rasgos todo lo que pasa al final en tanto el sector de gas como en el sector energético. Esa cadena de valor tiene una particularidad que la hace distinta y un poquito más expuesta a los asuntos de derecho a la competencia, y es que está compuesta de eslabones en los que hay o pocos jugadores en competencia con una concentración importante, o monopolistas que no, digamos, que sacándole digamos, como el significado negativo de esos conjuntos o monopolios naturales o legales que está bien que existen. Y por supuesto eso la hace que esté especialmente expuesta o en algunos casos también con una sospecha que no necesariamente es merecida de una industria que puede prestarse para el abuso o para la cartelización, y por eso es importante, digamos, tener como las tuercas muy apretadas en el asunto. La segunda, digamos, aspecto relevante en materia de libre competencia es que estos actores están integrados verticalmente. ¿Qué significa que están integrados verticalmente? Que a veces este monopolista o este jugador de mercado que le presta un servicio o un producto a alguien más abajo en la cadena de valor, al mismo tiempo le compite. Y por supuesto esto lo que genera es esto tiene unos nombres, digamos, muy sofisticados en derecho de la competencia, el dual distribution y bueno, y otras cosas que se han estado hablando, pero en términos más sencillos y más castizos lo que generan es un conflicto de intereses entre mi rol como aguas arriba y mi rol como competidor y cómo lo concilio. Y tiene un tercer elemento que es muy importante y es la interacción entre unos actores públicos que bien pueden ser empresas públicas o reguladores o empresas de economía mixta y unos actores privados. Y eso genera una tensión que acá es donde la autoridad, digamos, tiene un reto importante de dar una garantía de ecuanimidad y de trato, digamos, el mismo trato a los actores públicos y a los actores privados. Y por supuesto, lo más importante es el gran impacto, el impacto social que tiene toda esta, digamos, cadena de distribución. ¿Qué pasa cuando llegamos a un estado de crisis, a un estado de escasez o un incremento exagerado de los precios? Pasa pues lo que tiene que pasar, y es que una autoridad de competencia pues tiene que, así como las demás autoridades, revisar qué pasó. Y bienvenidas las investigaciones. Y al mismo tiempo, aquellos que se sientan vulnerados, pues presentan las denuncias correspondientes como ya lo hay. Pero ahí es donde viene, digamos, una primera recomendación, y es bienvenidas las investigaciones y por supuesto bienvenidas las denuncias para revisar si realmente hay una conducta contraria de la libre competencia detrás de este escenario de crisis, pero siempre sabiendo que no necesariamente la hay. Que haya escasez, que haya desabastecimiento, que haya grandes precios, no significa necesariamente que haya una conducta contraria a la libre competencia, y las investigaciones se tienen que abrir y llevar sabiendo, sin ningún problema, sin que eso signifique nada malo, que la conclusión puede ser: aquí no hay un asunto de competencia, puede haber algún asunto estructural o puede haber una falla regulatoria. Y la autoridad de competencia puede decir: yo creo que el Estado o mi entidad hermana se equivocó en su regulación. O puedo decir otro tipo de cosas. Superado esto, y es, si pensáramos que sí puede haber una conducta contraria a la libre competencia, pues habrá que determinar quién es el responsable de esa conducta. Y aquí es donde viene un mensaje importante, y es en esa determinación de quién es el responsable de esa posible conducta, si es que esa es la conclusión. Creo que es muy importante que las autoridades den una garantía de trato igual tanto a las empresas privadas como a los entes públicos, y quiero referirme, digamos, con mucha franqueza a un caso que yo creo que genera preocupación en el sector y que es muy importante que sea conocido por todos, y es un caso decidido por la superintendencia en una administración anterior, por supuesto, valga decirlo, y es el caso de los mineros y Ecopetrol. Y este es un caso en el que para la superintendencia en primera instancia se consideró, basado en unas actas, que había un cartel entre unos mineros promovido por Ecopetrol para que le vendieran productos. La Superintendencia de Industria y Comercio, en una decisión de ya hace varios años, decidió archivar la investigación en contra de Ecopetrol, en una decisión que creo que está bien fundamentada porque no encontró suficiente evidencia,
pero tomó una decisión que para mí ha sido absolutamente imposible de entender, y es que sancionó a los mineros. Las pruebas eran exactamente las mismas, eran las mismas actas. Y entonces, creo que así como la superintendencia ha demostrado su valentía y su objetividad para investigar entes públicos y privados, creo que hay algunos casos, pocos, gracias a Dios son pocos, este es uno y bastante antiguo, que generan la preocupación, y ese es un mensaje que yo creo que hay que mandar, de miren, tenemos que sentir la garantía de que quien sea que vaya a ser hallado responsable, pues lo será de la manera más justa posible. Y por último, pues, por supuesto, interpretar las conductas en la realidad del mercado, algo en lo que creo que mis panelistas, mis copanelistas tienen mucho más experiencia para decir exactamente cómo es esta estructura. Gracias. Pues me quedo acá con el mensaje, bienvenido a las investigaciones, me imagino que está pensando como abogado. Pero quedémonos con la segunda parte de la idea, asunto estructural versus comportamiento de los agentes. Entonces, Fernando, adelante. Bueno, José, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que es el punto para nosotros y es la posición que ha tenido Isagen públicamente. Este no es un tema de coyuntura y yo creo que esa es tal vez la aproximación más importante. La gente piensa que esta situación de oferta y demanda de balance energético es un tema de coyuntura y la realidad es que es un problema estructural. Ni se creó en los últimos meses, ni en el último par de años, ni se va a solucionar en los próximos meses, ni en el próximo par de años. Aquí se han juntado varios factores. Un tema de oferta que no ha entrado. Tenemos, digamos, casos como la subasta de renovables del año 2019. No ha entrado un solo proyecto de esos. Ahí están varios de los eólicos de La Guajira. La subasta del 2021 ha entrado más o menos al 50%. Obviamente es conocido pues el tema de Hidroituango. Entonces, el país está esperando una capacidad que no llegó. Primer tema. La demanda ha venido creciendo bastante más de lo que estimaban las estadísticas oficiales, no en los últimos meses, hace varios años también. Y tercero, nos hemos encontrado en una situación climática bastante complicada. Este año se ha acentuado eso más que en otros. Tenemos los embalses en el nivel más bajo que han estado para un septiembre desde que se tienen estadísticas. Agosto y septiembre han sido los 2 meses más secos de los últimos 40 años en Colombia. Entonces, claro, si nosotros sumamos toda esa situación claramente de un contexto de reducción de oferta que ha venido, digamos, prácticamente que a estallar en esta coyuntura. Entonces, la primera invitación es, más que un tema específico que sea una coyuntura, esto viene antecedido de un proceso y no vamos a salir de aquí rápidamente. Colombia va a estar en una situación de estrechez energética por lo menos 4 o 5 años. Eso va a tener un reflejo en los precios. Cuando uno revisa, por ejemplo, las subastas de cargo que se han hecho desde el año 2008, menos del 60% de los proyectos han entrado. Significa que el 40% pierden el cargo y les ejecutan las garantías. Esa es la tasa de éxito. ¿Por qué menciono eso? Porque nos hemos enfocado mucho en Colombia recientemente. Todo el mundo está hablando en este momento de la falta de oferta. No hay nadie que no está hablando de eso. Todos los días en los periódicos. Nadie está hablando de cómo vamos a salir de ahí. Y la única realidad es que ahí no vamos a salir antes de 4 o 5 años. Aún si se toman las mejores decisiones, porque estos proyectos no se hacen en 5 minutos, porque el gas no aparece de un momento a otro, porque todo toma mucho tiempo y tenemos que entender que vamos a vivir los próximos años en un contexto de estrechez de energía. Y eso es importante que lo tenga claro, obviamente, el regulador, obviamente la autoridad de vigilancia, pero también las empresas que generan energía y los clientes. Entonces, frente a tu pregunta, José, en particular, ¿qué deberían hacer las empresas? Nosotros en Isagen hemos tenido una actitud en la que hemos pensado que la mejor aproximación a esto es tratar de plantear algunos ajustes regulatorios concertados en oposición a cambios muy bruscos que afecten la confianza inversionista, que afecten la estructura de mercado que tiene Colombia, que en términos generales ha sido exitosa. En eso no hay consenso en el sector, pero nosotros, por ejemplo, hemos estado de acuerdo con que se ponga un techo al precio de bolsa.
nosotros hemos planteado en algún momento que se generara como un impuesto a partir de ciertos precios de bolsa, como una especie de windfall tax, lo que llaman en Estados Unidos. Nosotros hemos planteado que se modifique la regulación para permitir que se firmen contratos pague lo generado al sector regulado para poder vender a precio de contratos la energía excedentaria y en vez de enviar la bolsa. Porque yo diría que para la mayoría de los generadores la bolsa no es el negocio. Para nosotros realmente lo importante es unas reglas de juego a largo plazo, unos contratos a largo plazo. Entonces, remataría diciendo, creo que uno de los retos grandes que tenemos los empresarios es ser capaces de, de ceder alrededor de que es posible hacer algunos ajustes y entender que es imposible, en la opinión de la compañía nuestra, navegar los próximos 5 años sin que se hagan algunos ajustes regulatorios. El verdadero reto es cómo hacer esos ajustes sin que eso realmente afecte la estructura de mercado y las condiciones que fomenten la inversión. Pero creo que uno ponerse en la posición de que absolutamente nada se debe hacer no es necesariamente el mejor escenario, porque la presión por la coyuntura que va a haber en los próximos años es una realidad. Y eso, si en un año están en este Congreso, verán que está la situación de precios igual o peor, y la situación de oferta y demanda aún peor. Eso no se va a resolver de un momento a otro. Un proyecto se demora en promedio 4 años en construirse. Un proyecto hidráulico, 8, 9 o 10. Entonces, estamos a varios años de lograr resolver esta situación. Bueno, entonces me quedo acá con estas ideas de la intervención de Fernando. La primera, ¿cómo vamos a salir de ahí? No es coyuntural, esto es estructural. En el cómo vamos a salir de ahí, Ángel, buenísimo ahí que usted nos dé su aproximación, porque luego Fernando puso un segundo tema sobre la mesa, que es ajustes regulatorios concertados, lo cual nos lleva a un rol de la Superintendencia de Industria y Comercio, mi favorito, la abogacía de la competencia. Pero dejemos ahí el tema. Listo, primero, Ángel, antes de saltar a abogacía de la competencia y cambios regulatorios, demos la discusión, ampliemos la conversación sobre cómo vamos a salir de ahí. Un interrogante que plantea Fernando muy valioso. Gracias, José. Saludos a todos los asistentes y agradecimientos a la Asociación Colombiana y a Felipe por la invitación y a mis compañeros de paneles por compartir aquí conmigo remotamente. Presento excusas por no estar ahí, pero incendios propios del sector me impidieron llegar. Yo lo que diría es lo siguiente que me parece absolutamente crítico. Lo primero que hay que aclarar es que, contrario a lo que señaló el señor presidente de la República recientemente en un video de redes sociales, el sector eléctrico es un sector regulado y es tal vez uno de los más regulados que existe en el país. Pero la simple regulación, y ahí discrepo de Luis Fernando, la simple modificación de la regulación no es la solución a la coyuntura en la que estamos. ¿Por qué se apretó la oferta? ¿Por qué no hay tantos oferentes? ¿Por qué no hay capacidad instalada? ¿Por qué empezamos a reducir en las cifras que decía Luis Fernando? Básicamente porque este país en los últimos 20 años viene incrementando las exigencias para el desarrollo de infraestructura de todo tipo. Esto no es propio de nuestro país, esto está pasando en el mundo entero. Pero eso implica que tengamos que resolver ese reto y entonces un proyecto que normalmente se demoraba 7 o 8 años en desarrollarse, probablemente hoy en día se esté demorando el doble o un poco más, dependiendo del el tamaño del proyecto y de los impactos que este puede tener. ¿Eso qué implica? Eso implica que tengamos que pensar esto de manera integral, buscando que todas las agencias e instituciones del Estado funcionen de manera armónica. Se necesita una administración central que cohesione la señal ambiental, la señal de las comunidades, la señal de los inversionistas, la señal de los proyectos. Y si eso no se hace de manera pronta, no lo vamos a resolver, no importa qué hagamos desde el punto de vista de la regulación. Ahora,
desde el punto de vista de la regulación y de la competencia, fíjense algo que a mí me ha parecido siempre y lo hemos discutido con José Plata muchas veces, y es que las normas de competencia o las normas de promoción de la competencia de la CREC no las está controlando nadie. Curiosamente, la Superintendencia de Servicios Públicos básicamente ni siquiera revisa los casos, fundamentalmente porque considera que esto es un tema de competencia de la SIC. Y la SIC no revisa los casos porque considera que la regulación no es susceptible de control por parte de esa entidad, dejando un espacio vacío que es increíble en un sector como estos. Y ahí es donde uno ve el resultado, una superintendencia de servicios públicos que realmente deberían borrarla y empezar de cero porque realmente no agrega ningún valor a la cadena y no complementa la regulación. Ahora, fíjense que el marco regulatorio de competencia, y esto es muy importante para todos los asistentes en lo que decía Carlos, el que determina las reglas de competencia con la que juegan los agentes es el regulador. Y el regulador es el responsable de ir actualizando el marco el marco de competencia de los agentes para que precisamente las ventajas de esa competencia vía precio se transfieran a la demanda. Cuando esa regulación falla, es necesario corregirla. Pues fíjense que en este sector, desde hace 24 años, no hacemos una revisión integral del sistema y yo creo que lo debimos haber hecho hace mucho tiempo. Inglaterra, de la cual copiamos el esquema de competencia en el mercado mayorista de generación, ya lleva tres reformas y está discutiendo una cuarta para mantener al día precisamente el régimen. Eso, lo que yo diría es que esto es una solución integral. Claramente pasa, y aquí con esto termino esta parte de la intervención, pasa por un elemento que es fundamental en el sector, y es que si bien aquí se permite la participación pública o privada, es imposible que el Estado asuma los niveles de inversión que se requiere para mantener la continuidad en la prestación del servicio. O sea, eso no es posible. No es que el Estado pueda reemplazar a los privados, eso es falso. Eso no existe. No hay una capacidad de inversión que pueda hacer eso por parte del Estado sin quebrar la economía en ese sentido. Eso significa que el sector privado necesita estar tranquilo, tener certeza de las reglas, sean buenas o malas. Y por último, un poco contrariando lo que decía Luis Fernando, la regulación no se acuerda. La regulación se expide, se consulta, se escucha, pero no puede sentarse el regulador con los agentes a conciliar la regulación. La señal regulatoria es una potestad del Estado que tiene que expedirla acorde con los principios legales y no con los acuerdos que pueda hacer con el privado. Y perdóname, Luis Fernando, pero esto es como para ponerle picante al debate. Ahí termino. Ángel cumplió su tarea de ponerle picante, porque además Ángel y yo estuvimos en la Superservicios, como dijo el doctor Archila, fuimos burócratas y Ángel está planteando acá acabar en la que ambos trabajamos, mejor dicho, así está el nivel de picante. Pero volvamos a abogacía de la competencia, porque situación de estrés, problemas estructurales, ¿cuál es la regulación que se necesita en esta situación de estrés? Alternativa número 1, mayor regulación. Mayor regulación en situación de estrés debe tener el mercado más cortico, intervención del Estado en la economía, control de precios, para que el Estado se vuelva entonces más administrador de la situación de crisis. Bueno, escenario 1. Escenario número 2, lo pongo exactamente al otro escenario. Escenario número 2, no, acá lo que necesitamos es que haya más flexibilización de la regulación, profundizar la competencia, pensemos en cómo profundizarla. Entonces, pongamos ahí el debate y ya además puso ahí un par de contrapuntadas sobre cómo regular en esta situación de estrés. Entonces, Fernando, te cedo la palabra porque ayuda a continuar en la línea de discusión que planteó Ángel. Bueno, gracias. Pues a ver, yo creo que coincido en que
solamente ampliando la oferta vamos a salir de esta situación. En eso, digamos, es decir, obviamente algunos ajustes regulatorios no nos van a sacar de la situación. Yo lo que planteaba era que se deben asumir algunas medidas regulatorias para poder atender la presión actual. Y si uno no se pone un poco en los zapatos de las autoridades, de los clientes, y simplemente piensa que todo es un escenario técnico, sin entender un poco las presiones a las que están sometidas en este momento, insisto, las autoridades, los clientes, los ciudadanos, en algunas partes como la costa, por ejemplo, pues no va a lograr atender de una manera sensata esta coyuntura o esta situación estructural, más bien, para ser consistente con lo que dije al comienzo. Entonces, yo creo que hay que tomar unas medidas para bajar un poco la presión. Esa es por lo menos la visión de la empresa nuestra. Pero por otro lado, lo que eso significa es que no se tomen, digamos, medidas que modifiquen estructuralmente el mercado de energía en Colombia. Nosotros, por ejemplo, no pensamos que sea una buena idea modificar la ley de servicios públicos en este momento. No porque no tenga nada para modificar. Por supuesto que hay cosas que se pueden modificar. Es una ley que tiene 30 años. Se cae de su propio peso que no existe alguna necesidad de modificarla. Pero entonces se menciona, por ejemplo, no, que es que cuando se sacó la ley no existían las renovables no convencionales. Pero hoy hay renovables no convencionales en Colombia y no se ha tenido que modificar la ley. Luego parecería que no hiciera sentido una modificación de la ley para fomentar esas tecnologías, porque hoy están. Se ha mencionado dentro de los borradores de esa ley restar, digamos, el carácter independiente de los comisionados de la CREG. Eso, por ejemplo, no nos parece conveniente. La CREG debe ser una entidad independiente para garantizar unas políticas de largo plazo. Entonces, modificar la ley o algunas modificaciones, digamos, estructurales en estos días, ya que me toca el tema. Está bajo discusión una resolución de la CREG alrededor de una modificación del precio de escasez, que es la señal que activa la obligatoriedad de entregar energía en firme, que hoy en día, digamos, está asociada a una fórmula técnica. Si se modifica eso y se bajan esos umbrales, podría terminar generándose la obligación de entregar energía en momentos, digamos, de baja hidrología, puede haber un desembalsamiento en momentos críticos y el país puede arriesgar la energía futura. Por no hablar, obviamente, de que cambiar esa regla de juego frente a las asignaciones actuales generaría una desconfianza tremenda de los inversionistas, tanto los que hoy tienen asignaciones como los que vayan a participar en el futuro, porque se genera el precedente de que se cambie una regla de juego. Aquí hay una cosa, en esto sí coincido con Ángel, y es las inversiones en este sector son muy intensivas en capital. La recuperación es a 20 o 30 años. Entonces, los cambios, digamos, estructurales tienen que ser muy acentuados, muy pausados. Y me ratifico sobre mi punto de que para atender la situación actual sería importante dar algunos mensajes regulatorios pensando en bajar presión precisamente para que se evite abordar, digamos, dentro de la discusión cosas que no deberían ser parte de la discusión. Y perdón, me extiendo acá, pero el marco regulatorio y la estructura de mercado de Colombia ha sido muy exitosa. Se han apalancado inversiones gigantescas, el país nos ha pagado una cantidad de años. Entonces, a veces la dificultad acá a la que se puede enfrentar un gobierno y a la que se puede enfrentar, digamos, el mismo Congreso es a pensar que porque hay una crisis actual de oferta, una situación complicada en la costa, entonces el modelo no funciona. Y ese es lo que nosotros, digamos, pensamos que hay que tratar de evitar. Y por eso hablamos de que algunas medidas concertadas, y me ratifico en la expresión, entendiendo obviamente por qué Ángel lo ve diferente, pues ayudarían a mantener una confianza, un diálogo entre los diferentes sectores. De esto no vamos a salir sin una situación, digamos, en la que haya un diálogo y se genere una confianza importante entre todos los actores, porque se necesita desplegar alrededor de 10 billones anuales en nuevas inversiones. Eso es lo que necesita el país para salir de esta crisis, 10 billones más o menos solamente en expansión. Ahí no estamos hablando del tema de transmisión, que es otra cosa que está atrasada y que requiere otra cantidad de plata adicional. Entonces resumo diciendo, hay que construir confianza, hay que buscar algunas soluciones de corto plazo. Está este tema de la costa. Hoy, por ejemplo, que Aire, la
la distribuidora de la costa intervenida está en este momento expuesta a bolsa al 50% porque le cancelaron una cantidad de contratos. Cuando usted me pregunta de la posición de las empresas, nosotros decidimos mantener los contratos a aire, pese a que estaban en default. Uno podría decir, no le vendo en contratos, aprovecho y termino los contratos y lo vendo a bolsa. Pero volvemos a lo mismo, o sea, el tema es cómo hacemos para generar un poquito de confianza entre todos los actores, entendiendo que hay una situación real de crisis en la costa, por ejemplo, y tratamos de atender la coyuntura sin incendiar, digamos, el sistema. Perfecto. Carlos, cambios estructurales, quedo con esa palabra. Cambios estructurales en el funcionamiento del mercado. Y pongamos entonces el tema, la SIC de la competencia frente a cambios estructurales, ese rol tan clave de la SIC frente a esta discusión sobre cómo regular la situación de estrés. ¿Usted qué comentarios tiene al respecto? No, yo aquí entonces voy a desobedecer de nuevo a mi gran moderador, porque cuando me dio que hablar a las empresas, entonces le hablé a las autoridades, y ahora que me dice que le hablo a las autoridades, por el contrario, le voy a hablar es a las empresas. Yo ahí sí creo que la labor fundamental y muy importante es de las empresas, porque es que no hay una función más difícil para cualquier órgano de vigilancia en Colombia que abogacía de la competencia. La abogacía de la competencia llega la regulación de la CREC, revisando las reglas para generación y entrega de energía en situaciones de escasez, y eso le llega al mismo grupo de funcionarios que tiene el de la CREC, el del Ministerio del Transporte, el del Ministerio de Salud, y tiene 10 días para entregar un concepto, o se entiende como no dado, con las consecuencias disciplinarias que eso puede generar, que creo que jamás ha pasado nada, pero pues eso así es muy difícil. Y entonces yo sí creo que lo que las empresas tienen que hacer para que esa función de abogacía de la competencia sea efectiva es ayudarle a la superintendencia. ¿Y qué significa ayudarle a la superintendencia? Primero, traducirle en un lenguaje de libre competencia, pero sobre todo en un lenguaje sencillo que cualquier, digamos, abogado pueda entender la problemática, que es lo que la empresa o el grupo de empresas espera, pero también una objetividad de decirle, mire, bajo mi sesgo es este, pero no tratando de guiar a que la superintendencia llegue a la conclusión que a la empresa le sirve, sino es una conversación franca diciendo, este es mi sesgo, esto es lo que yo quisiera, pero tenga en cuenta esto. Y eso para siempre, digamos. Pero en una situación de escasez y de crisis, yo sí celebro lo que estaba diciendo mi copanelista antes, y es, pongámonos todos a trabajar en un lado y todos cedamos unos cambios regulatorios y no nos cerramos a la banda, porque es que esto lo tenemos que enfrentar todos. Y entreguémosle a la superintendencia y ayudémosle a esa labor, así como se le tiene que ayudar a la CREC también y a todos los demás que estén involucrados en el asunto. Entonces, creo que la función, y me parece que es una función más importante que la investigativa en este momento, es la de abogacía de la competencia, y la superintendencia no lo puede hacer solo. Esa es la verdad. Ese es un problema que tenemos en la ley. La herramienta de la abogacía es valiosísima. Han pasado por ahí excelentes profesionales que han hecho su mejor trabajo, pero no tienen las herramientas. Es que es muy, muy difícil. Y en eso es donde yo creo que las empresas y la academia y las agremiaciones como esta tienen un valor importante en tratar de nivelar un poco la cancha a favor de la superintendencia para que se haga su propia opinión y saque su propio concepto como bien le parezca. Bueno, me preocupé cuando dijo de desobediencia al moderador, pero luego estuvimos alineados en la importancia de la abogacía de la competencia y me volvió a motivar acá en mi rol. Bueno, Ángel, estuvimos entonces conversando sobre cómo regular, y antes de este panel estuvo interesantísimo el del sector financiero. Oímos a Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, y él planteó una lógica que es muy importante para el sector financiero. Y habló, oiga, mire, es que al sector financiero, además de importarle la libre competencia, le importa mucho el riesgo sistémico, tema sobre el cual también planteó Fernando al momento de hablar de aire. Es una preocupación de riesgo sistémico.
Oiga, también preocupa el tema de continuidad e inversión del sector privado en el sector financiero. También preocupa al usuario. Entonces, Ángel, le cedo la palabra para que usted elabore sobre una idea. Usted dice, bueno, listo, en este escenario, el regulador debe ponderar todos estos intereses y identificar entonces cuál es la regulación correcta para avanzar. ¿Usted cómo ve esa regulación correcta para avanzar en un tema tan fundamental como es el de la integración vertical de actividades? Están en Estados Unidos. Ángel, no lo oímos. Bueno, pero entonces acá como moderador yo voy a tener que... Ya. Nada, no lo oímos. Listo. Pasemos la palabra porque quedan 15 minutos. Y es que este tema de integración vertical... Pero ahí está el audio. Quita el micrófono, está... Pero no, ya lo tenía abierto y aún así no lo lograba. El de él está apagado. ¿No? Bueno, pero mientras lo solucionamos, Ángel, apenas lo logremos oír, ahí tomo usted la idea, pero nos quedan 14 minutos y este tema es bien importante, de integración vertical de actividades, porque también otra discusión interesante es, bueno, si hace falta oferta, pensemos entonces qué se necesita para incrementar la oferta en energía eléctrica, ¿no? Necesitamos un nuevo jugador. ¿Por qué no abrirle el camino a Ecopetrol para que entonces se vuelva un nuevo jugador en el mercado de energía eléctrica? Porque es propietario de ISA, ISA es dueño de las redes. Pero ahorita les dejo la palabra para que ustedes profundicen sobre eso. Oiga, pero también hay escasez de gas. ¿Por qué no importamos gas? Las plantas de regasificación, el LNG, es otra alternativa. Bueno, pero también hay una limitación porque quien es productor tampoco puede ser transportador y se entiende que quien es propietario de infraestructura de LNG es transportador. Entonces, Fernando, ¿cómo ves ese tema de ceder frente a la lógica de integración vertical en un escenario de estrés? Bueno, yo creo que es importante que haya más competidores. Y la verdad, el hecho de que sea, por ejemplo, Ecopetrol el que entre a generar la preocupación no es porque entre un actor como Ecopetrol. Yo creo que mal haría una empresa como Isagen diciendo no deberían entrar nuevos agentes y mucho menos una empresa como Ecopetrol. La verdadera preocupación, ¿cuál es? La verdadera preocupación es que al Ecopetrol ser el controlante de ISA y ISA a su vez ser el controlante de XM, pues hay digamos un control indirecto sobre el administrador del mercado. Primera, conflicto de interés que se crea. Segundo, uno no podría desconocer que una empresa como Ecopetrol, por la influencia que tiene el gobierno nacional, digamos, tenga de alguna manera directa o indirecta capacidad de influencia sobre la CREG, sobre la UCME, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la asignación de puntos de conexión para nuevos proyectos. Entonces yo creo que el verdadero desafío de que entre Ecopetrol a generar no es el hecho de que entre Ecopetrol. Ojalá entraran muchos más. Lo que necesita en este momento Colombia es gente invirtiendo en proyectos. Les mencionaba ahorita, se necesitan 10, 11 billones anuales, por lo menos los próximos 10 años para salir de la situación en la que estamos. Entonces, realmente el tema no es ese, el tema es uno cómo asegurar la independencia del regulador, la independencia del administrador del sistema, la independencia de la unidad de planeación minera energética, cuando una entidad que tiene, digamos, tanta influencia en el gobierno como es Ecopetrol, entre a ser un actor si es que eso termina sucediendo. Pero digamos, creo que el punto no es porque entre un actor nuevo, creo que el tema es los conflictos de interés que se puedan generar y la importancia, y por eso vuelvo al tema que mencionaba ahorita, de uno asegurar la independencia de la comisión reguladora. Creo que ese es un punto de partida fundamental para que siga habiendo confianza. Carlos, usted empezó el panel explicando la cadena de valor. Y acá Fernando entonces pone el tema de conflictos dentro de esa cadena de valor. Así que le cedo la palabra para seguir ilustrando las preocupaciones sobre integración vertical de actividades. No, digamos que el debate de la integración vertical de actividades es el debate, o ha sido uno de los debates de moda en derecho a la competencia en el mundo, en un escenario distinto que es el de las plataformas digitales, del cual para mañana o
Creo que es mañana hay un panel muy interesante sobre eso. Pero los principios son los mismos. Los principios son los mismos y es esa doble relación entre proveedor y cliente por un lado y con otra compañía, entonces compito con el mismo, cómo manejo la información, qué decisiones tomo y por supuesto que eso genera un conflicto más grave cuando yo controlo una instalación o un insumo o una actividad esencial para aquel que además de ser mi cliente o mi proveedor, es mi competidor. Y esa es una preocupación muy válida. Es una preocupación terriblemente válida porque por supuesto que va a haber un incentivo y las empresas y los seres humanos son seres de incentivos de favorecer el negocio propio frente a aquel que es el del competidor. Va a haber un incentivo, por supuesto, de mirar a ver la información de ese con el que yo tengo una relación de competencia y además tengo una relación vertical. Y hay una serie de incentivos detrás de esto que son unas preocupaciones muy válidas. Pero al mismo tiempo, yo creo que detrás de las integraciones verticales vienen unas eficiencias que no pueden ser desechadas solo porque existen unas preocupaciones y mucho menos en una situación en la que, como bien señalan, lo que se necesita es más oferta. Entonces, si lo que necesitamos es más oferta y para lograr tener esa mayor oferta necesitamos de alguna forma relajar esos controles en la integración vertical que pueden ser reemplazados por principios y ahí sí por investigaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio, inclusive en la Superintendencia de Servicios Públicos. Y si eso lo que va a generar es una mayor oferta, me parece que bienvenido, siempre y cuando haya unas guías muy claras de cuáles son los límites y cuáles son las preocupaciones. Y eso va en doble vía. Va en una vía de un cierto mensaje de seriedad a estas nuevas o estos nuevos jugadores que van a jugar con o que podrían jugar con unas reglas más laxas de integración vertical, de decirle usted no puede cruzar estas rayas, pero al mismo tiempo de seguridad jurídica para ese jugador también, porque es imposible, también están integrado verticalmente, generar esa eficiencia sin tener pues algún tipo de interacción o por lo menos flujo de información. Entonces también tendrá que dárseles una seguridad jurídica sobre usted que está integrado verticalmente y con unas reglas, digamos, un poco más flexibilizadas. Estas son sus reglas de juego y si hace esto así dentro de estos límites debería estar tranquilo. Entonces, digamos que en ese sentido va mi respuesta. Válido. Entremos acá a la última parte del panel porque todos estuvimos muy atentos en la intervención de la superintendente, estuvimos muy atentos en la intervención de la superintendente delegada y tenía un tema en común que es el rol de la demanda, el empoderamiento del consumidor. Entonces, cerremos con este tema. ¿Qué rol? Miren que ya hemos discutido el rol de la autoridad de regulación, rol de la autoridad de supervisión, rol de la oferta en situación de escasez. Hablemos en los últimos minutos que queda, rol de la demanda. ¿Qué hacer en esta situación de escasez? Y además que nos acompañen acá representantes grandes industriales, grandes consumidores. Fernando. Bueno, esa pregunta es difícil, pero y más en esta coyuntura, yo creo que hay una cosa importante de la que el país no ha hablado suficiente, que es el tema de racionalización del consumo. Tenemos, y vuelvo y pongo el tema de la costa, qué pena, pero pues como ha sido de los que ha precipitado bastantes de las presiones de los días recientes, el consumo en la costa es bastante más alto que en el resto del país. La explicación para eso no es el calor, como se suele decir. Uno mira los consumos en la costa atlántica y los mira en Honda o los mira en Neiva, sitios que tienen temperaturas muy similares y el consumo en la costa es mucho más elevado. Entonces es una discusión que no es fácil, pero probablemente algo se puede hacer por el lado del consumo, de la racionalización de la oferta. Eso es como para hablar del consumidor final, por supuesto. Hay otros temas asociados a ciertos comportamientos de las personas, en lo que tiene que ver pues, con conexiones ilegales y otras cosas que creo que suman, aparte de la especie de crisis sistemática que estamos viendo y con énfasis en esa situación del país. Para dar de un escalón más arriba, yo creo que los distribuidores deben gestionar también mejor su riesgo. Hay compañías distribuidoras muy expuestas a bolsa por diferentes razones. A veces, muchas veces son las públicas y eso, digamos, o porque no han hecho una buena gestión para asegurar contratos de largo plazo, o porque no tienen, digamos, un buen track record en términos de garantías. Pero ahí también se genera un segundo problema, es que hay distribuidoras muy expuestas y la distribuidora muy expuesta pues le termina trasladando ese riesgo al final al consumidor.
porque termina teniendo que comprar en bolsa. Entonces yo creo que en diferentes niveles, a nivel tanto de los distribuidores, que es un cliente, como el usuario final, que es otro cliente, hay algunas cosas que se pueden hacer también para ayudar en esta situación. Yo creo que sin duda contratarse mejor en el caso de las distribuidoras y tener un mejor manejo, digamos, del recurso en el cabeza del distribuidor del consumidor final, son dos cosas que pueden ayudar. Carlos, ¿usted cómo ve el tema desde el punto de vista de agregación de la demanda, por ejemplo, como alternativa para reaccionar frente a esta situación de estrechez? Bueno, me cambió de frente ahí el asunto. Eso debe ser una vez más. No. Voy a obedecer y voy a hablar del productor consumidor. ¿Cómo es que le dice usted en el artículo muy bueno además que escribió sobre esto? Consumidor. El consumidor. Iba a hablar de eso, pero está más interesante la pregunta. Voy a dar un poquito de contexto en la pregunta para ver si estamos en la misma línea, y es, digamos, en una situación de crisis, pues comienzan estos consumidores, sobre todo los consumidores industriales, a estar muy expuestos a la negociación que tengan con aquel que le están comprando, ya sea la energía o el gas. Y entonces, si entiendo bien la pregunta, José, lo que me está diciendo es una forma de atender de mejor manera esta situación de crisis, es haciendo lo que en algunos casos se llama un club de compras, o una agregación de demanda, y es nos unimos varios compradores para negociar un paquete más grande de energía o de gas, de tal manera que nos pueda salir a un mejor precio o a unas mejores condiciones, ¿cierto? Listo. Eso suena muy bien en principio, pero por supuesto tiene una exposición al riesgo enorme, porque carteles de compra ha habido, y ha habido muchos. Investigaciones de carteles de compra ha habido mucho, y por supuesto la contraparte, que es en este caso el generador o el distribuidor o el comercializador, pues lo que está viendo es una presión conjunta de lo que son sus clientes, que deberían actuar de manera individual. Pero así como ha habido casos de carteles de compra, también ha habido casos de investigaciones que se han cerrado porque se ha demostrado que esta conjunta agregada de la compra tiene una eficiencia que supera al problema de demanda, y eso está recogido, además, me parece que con mucha claridad, en la cartilla de colaboración entre competidores, en un capítulo específico de cómo actuar frente a la compra. Ahí, que la superintendencia en esa cartilla, lo que pasa es que se refiere a un caso muy importante que es el AXA Roma, creo que es, o algo por el estilo. Pero la justificación ahí es que esas empresas tenían el 10% del mercado. Creo que habría falta de pronto un poco más de claridad de ese tipo de salidas cuando no tienen el 10, sino tendrán el 20, el 30 o el 40, y por supuesto balanceando los dos extremos de esta negociación, que es importante. Pero digamos que la primera parte de la respuesta y lo primero que habría que ir a mirar es la cartilla. Por supuesto, las guías internacionales sobre la materia, eso se puede hacer, y se puede hacer en una situación de crisis sin desbalancear y terminar empeorando el problema, que puede ser al lado del generador, que además de todo, en las demás situaciones de crisis, lo que encuentra es tal vez un posible cartel de los compradores, que pues sería muy complicado. Válido, perfecto. Hemos terminado este panel. Empezamos hablando de, ojo, es un tema estructural. Todos los consumidores, preparémonos. Nuestras facturas de energía eléctrica y gas natural van a reaccionar frente a esta situación estructural. Pero miren lo importante de los mensajes que quedaron. Más oferta, clave para salir de esta situación estructural. Coordinación entre autoridades, idea que dejó Ángel sobre la mesa. Autoridades ambientales, autoridades de orden público para consultas previas, autoridades como Superintendencia de Industria y Comercio en su rol de abogacía de la competencia, también importantísimo. Y cerramos con el rol de la demanda. Alternativas entonces también por el lado de la eficiencia energética, agregación de demanda con los cuidados y asteriscos que planteó Carlos, y también con la innovación, ese mensaje de prosumidor, de el gran consumidor que se ponga también la camiseta de volverse productor de energía, y en ese sentido un discurso también muy interesante
y muy innovador. El de comunidades energéticas también juega ahí un rol bastante importante. Entonces, damos por cerrado el panel.